Este canal de YouTube sin rostro en tan solo 6 meses ha obtenido millones de visitas que le han hecho ganar entre $8,000 y $15,000 al mes, subiendo estos videos de curiosidades sobre millonarios, lujo y estilo de vida generados al 99% por inteligencia artificial. Si lo analizamos más de cerca, literalmente hace 4 meses, o sea, al segundo mes de abrir el canal, este video que subió tiene 2 millones de visualizaciones, lo cual es simplemente una locura. En este video, te mostraré precisamente cómo puedes comenzar tu propio canal de automatización de YouTube, y no necesitarás gastarte dinero, porque encontré algunas herramientas de inteligencia artificial que te permitirán automatizar casi todo el proceso. Hay 5 pasos que deberás seguir para crear el video, pero también voy a revelar un último consejo al final del video que he aprendido al ejecutar varios canales de YouTube sin rostro. La gente suele pagar miles de dólares por este curso y esta información. Yo, si estuviera buscando este tipo de información, me aseguraría definitivamente de ver este video hasta el final y hasta de tomar apuntes. Además, puedes suscribirte a mi canal, donde subiré video casi cada semana de gran valor para mantenerte actualizado sobre este modelo de negocio. Ahora sí, para empezar necesitamos una idea y un guión. En cuanto a la idea, recomendaría comenzar tomando inspiración de otros videos en YouTube que funcionan bien. Siempre fíjate en que sus videos suelan tener más cantidad de visualizaciones que de suscriptores. Para mi ejemplo, seguiré con la misma idea que el video de referencia con 2 millones de vistas que son famosos con enfermedades incurables que tuvieron que retirarse. Para generar el guión usaremos la mejor herramienta de IA disponible ahora mismo, ChatGPT. Si quieres los mejores resultados posibles, te recomiendo la versión Plus, pero realmente no importa. Así que ahora vamos a abrir un nuevo chat. He creado un mensaje perfecto que te dará un guión adaptado al estilo de este nuevo nicho sobre curiosidades sobre millonarios. Como puedes ver, es bastante largo, así que lo tendrás abajo en la descripción. Además, en la descripción encontrarás todas las herramientas que usaré en este video y recursos que estoy seguro de que te ayudarán con la automatización de YouTube. En estos momentos, lo que debes hacer es cambiar esta parte aquí e insertar tu propio tema sobre el que se tratará el video y se escribirá el guión de acuerdo con eso. Ahora simplemente enviemos el mensaje. Genera el guión completo con un tono narrativo y dramático, perfecto para este nicho. Ten en cuenta que al crear tus videos largos en YouTube, la duración del guión debe ser alrededor de 1,500 a 1,600 palabras, y eso sería alrededor de 8 minutos. Esto es realmente importante, ya que el RPM, o sea, la cantidad de dinero que obtienes por cada 1,000 visualizaciones, aumentará mucho para videos más largos. Por cierto, tienes abajo en la descripción un listado de nichos y cuánto van a pagarte con cada uno. Para obtenerlo, solo tienes que unirte a mi canal de difusión de WhatsApp, donde estaré regalando este tipo de recursos a los primeros 100 que se unan. De todos modos, ahora que tenemos el primer borrador de nuestro guión, es hora del siguiente paso, que consiste en crear las voces en off. Si estás disfrutando este video hasta ahora, asegúrate de dejar un me gusta y un comentario para que podamos impulsar el algoritmo. Realmente me ayuda mucho. Ahora, en lugar de tener que gastar mucho dinero en un narrador real, te mostraré el mejor software de texto a voz con inteligencia artificial que muchos ya están utilizando. El sitio se llama ElevenLabs. Lo que vas a hacer es registrarte para obtener una cuenta gratuita. Ahora irás a la biblioteca de voces. Aquí puedes escuchar una muestra de las diferentes voces para escuchar cómo suenan. La voz que será perfecta para el tipo de video que yo voy a crear es esta llamada Martín Álvarez, que está etiquetada con una voz de narración y segura. Escuchémoslo. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Ahora haces clic en agregar al laboratorio de voz. Aquí en realidad no necesitas modificar nada, así que seguiré adelante y pegaré mi script y luego presionaré generar. Ahora comenzará a generar la voz en off. Cuando ya la tengas generada, simplemente dale a descargar y listo.
Ahora es hora de crear el contenido visual. Voy a usar CapCut, ya que es el editor más fácil de usar y tiene múltiples opciones que harán que tu video se vea muy profesional. Ahora simplemente vamos a descargar los videos e imágenes que usaremos de fondo. Podemos encontrar videos sin copyright en sitios como Pexels. Es un recurso que yo he usado en muchas ocasiones, aunque en mi caso, como mi video va sobre famosos, tendré que buscar videos de estos propios famosos. Una vez que tengamos todo el contenido multimedia descargado, en el siguiente paso vamos a ir a CapCut o el editor que estén usando y simplemente juntaremos estos videos con la voz en off que hemos generado en el paso anterior, ajustando la duración de cada fragmento, agregando algunas transiciones y efectos. Si este video llega a 50 likes, haré un tutorial detallado enseñando cómo edito mis videos con CapCut paso a paso. Así que revienten el botón de like, compártelo con tus amigos, porque este contenido les va a servir muchísimo para subir la retención y las visualizaciones de tus videos. Comenta la palabra CapCut para hacérmelo saber. Robin Williams, un hombre cuya risa contagió al mundo, mientras sufría en silencio por un trastorno neurológico devastador. El video se ve bien, pero si sientes que falta algo, es porque no tenemos música. Para encontrar una pista realmente buena y que no tenga copyright, ve a un sitio web llamado Pixabay. Intenta buscar algunas palabras clave como en mi caso dramático o entretenimiento y obtendrás un montón de sugerencias. Encontré esta que suena realmente buena para este tipo de video, así que simplemente descarga la pista que encuentres y luego haz el mismo proceso que hiciste con la voz en off. Simplemente súbela y aplícala al video. También asegúrate de cambiar el volumen de la música para que no se apodere de todo el video. Escuchemos el clip una vez. Robin Williams, un hombre cuya risa contagió al mundo, mientras sufría en silencio por un trastorno neurológico devastador. Está prácticamente terminado excepto por una última cosa crucial: los subtítulos. Esto realmente es algo que no todo el mundo hace, pero sin embargo, yo mismo puedo asegurar que mis visualizaciones empezaron a subir en cuanto añadí subtítulos a mis videos. Por suerte, CapCut tiene la opción de crear subtítulos automáticos realmente precisos en menos de 1 minuto y sin marca de agua. Este proceso no lo voy a mostrar ya que considero que es bastante sencillo, aunque recuerda que si quieres un video detallado sobre cómo editar tus videos de manera profesional con CapCut, no te olvides de darle like. Ahora, lo único que queda por hacer es exportar el video y descargarlo, pero este paso es también muy importante. Una vez que presiones exportar en la parte superior derecha, tendrás que cambiar la configuración actual para que el video tenga la mayor calidad posible, como puedes ver aquí. Luego espera a que cargue y descarga el video. Ahora has creado oficialmente tu primer video sin rostro. Y recuerda, la parte más importante es mantenerse consistente y superar la calidad de sus competidores. Veamos el producto final. Robin Williams, un hombre cuya risa contagió al mundo, mientras sufría en silencio por un trastorno neurológico devastador. ¿Quién hubiera imaginado que detrás de esa sonrisa había una tormenta que nadie pudo detener? Y no podemos olvidar a Selena Quintanilla, quien nos dejó demasiado pronto, no por una enfermedad en sí, pero cuya pérdida prematura resuena como una advertencia de lo impredecible que es la vida. Aunque su historia no es de una enfermedad incurable, sí nos recuerda cómo lo que amamos puede arrebatársenos en un instante. ¿Y si te dijera que algunos de estos famosos, a pesar de sus diagnósticos, eligieron el retiro para vivir sus últimos días en paz?